Hoy me acompaña la doctora K, la del corazón morado, odontóloga holística e implantóloga, que ha llevado la odontología más allá de los dientes, integrando cuerpo, mente y emoción en cada sonrisa. Y con ustedes, la doctora K. Mira, por fin te tengo por aquí, mujer tan ocupada, Dios mío. Qué dicha estar aquí contigo, Mónica. ¿Qué tal? Por ¿Qué fin tal? se nos da este sueño que tú habías planteado en algún momento, ya es una realidad. Y que lo hablamos, que lo feliz soñamos. de estar aquí. Gracias. Y gracias por apoyarme en este sueño y en muchos sueños, porque eres una mujer hermosa. Sí, soy muy hermosa. Y yo te digo que con la marca estoy súper contenta porque me siento muy identificada. Estos uniformes le han dado un estatus, un aire más fresco a mi consulta, a mí misma, y me ayuda a comunicar lo que a veces con palabras no podemos comunicar. Ay, así que yo soy orgullosa, mujer hermosa, y que haya muchas más y hombres más también. Y que estemos unidos. Bueno, cuéntame y describe a la doctora K. Bueno, la doctora K es una mujer en constante transformación. Soy madre, esposa, hija, amiga. Soy una mujer fiel creyente que el mundo lo podemos cambiar con las sonrisas de las personas, con personas felices que sonrían desde adentro, desde el corazón, que tengan una salud mental, una salud emocional y una salud física que le permitan dar lo mejor de sí mismos al mundo. Y esa idea vino rondando alrededor mío durante bastante tiempo. Eso me fue llevando a acoplar una cantidad de cosas en mi profesión. Soy odontóloga desde chiquita. Mi abuelito cuenta que yo le metía cucharas a la boca y le hacía... No puede ser. Desde chiquita soy odontóloga, entonces tenía muy claro que quería estudiar odontología. En un principio pensaba estudiar odontología porque quería ser odontopediatra. Me gustaba mucho la labor social y en el colegio iba a lugares de niños o personas con discapacidad o, bueno, mucha labor social. Y mi meta era, necesito ser odontóloga para ser odontopediatra para poder atender a estos niños con discapacidad. Tú eres de acá de Bogotá, ¿verdad? Yo soy de aquí de Bogotá. Y luego pues entré a la universidad, también hice mucha labor social en la universidad, en un grupo muy lindo que se llamaba Constructores de Sonrisas, que fue algo como que marcó mi vida profesional. ¿Y eso era prácticas? Era un voluntariado, como con varias facultades en la Universidad Javeriana. Y para mí fue fundamental porque esto marcó la razón de ser de lo que yo quería hacer siendo odontóloga. Claro. Entonces empecé a ver que era más allá del diente, que era más allá de la resina, más allá de aprender a hacer una cirugía. Y el agradecimiento de las personas dice que tú le saques un diente que le estaba doliendo. Es total. Además que la salud oral es una necesidad sentida, además en nuestro país, y es la puerta de entrada a muchas comunidades. Entonces, eso fue algo que empezó a marcar esa visión de, ok, hay que hacer más de lo que nos enseñaron a hacer, que era como la parte operatoria o clínica. Sí. Y hay más. Luego, pues, entro como en mis propios procesos personales, me van llevando. Tú sabes que cuando tú sientas que el propósito se te pierde, no te preocupes, el propósito te va a encontrar y se va. Es una frase que va a salir acá. Si no lo busques, tranquilo que el propósito te encuentra de alguna manera y todo se va uniendo, solo pídelo y el universo va a confabular a tu favor. Y creo que tú lo has visto cuando ves todos tus podcasts y todo lo que has venido creando, y cuando uno mira para atrás dice, oye, hemos unido bien los puntos, estoy haciéndolo bien y alguna vez soñé esto y mira, se está dando en este otro momento. Claro, conectarse. Tú conoces a Lili, que fue mi mentora en muchos aspectos, y ella siempre me decía, somos energía y tú atraes energía. Si tú, obviamente, vas a pensar en positivo, vas a pensar qué es lo que quieres, obviamente, imagínatelo de la mejor manera y se te va a dar. Evidentemente, lo que es para ti, ni porque se te quites. Y otra cosa, pídelo
que cuidado que el universo te lo puede dar, ¿no? Te lo da, como dicen las abuelitas, al que le van a dar le guardan. Y míranos sí, por acá. Nos guardan todas estas sorpresas. Pero lo que más me llama la atención, y también te invité, fue porque coincidimos en muchas cosas. Eres una mujer soñadora, realizadora, pues, canalizas todas las energías, pero tú eres odontóloga holística. Sí. ¿Cómo llegaste allá? Te estaba contando el propósito porque ese propio proceso personal de la vida, la maternidad a mí me dio 3 vueltas totalmente. La lactancia fue un reto total para mí, el encontrar este equilibrio entre la Karen odontóloga, la Karen mamá, la Karen administradora de un hogar, la Karen profesional que quiere avanzar. Y yo creo que esto es difícil para nosotras porque aquí hay un tema importante y es que tenemos muchos tickets, compramos tickets que a veces nos autoimponemos o que vienen de generación en generación y pesan un montón. A mí me pesaron muchísimo porque yo quería ser la mujer 10 en todo. Hoy encuentro la perfección de eso, aunque fue un momento retador porque esto me llevó a buscar como en diferentes áreas que hoy he logrado unir y digo, ok, con razón estuve en tal cosa de sistema digestivo, con razón estuve en este entrenamiento de coaching. Que nota que en este momento necesité alimentarme mejor, bajar de peso, alimentar mejor a mi hijo porque aprendí la importancia de una alimentación saludable y consciente. Entonces la vida me fue llevando a ir tomando y a ir guardando en mi maleta una cantidad de cosas que en algún momento colapsé. Y dije, miércoles, ¿y si yo no vine a este mundo a ser odontóloga? ¿O cuál es mi propósito? Porque al final también, cuando eres joven y tú sientes que tienes el mundo a tus pies, ¿cierto? Y dices, no, pues voy a estudiar en la Javeriana, voy a ser odontóloga y bueno, y ayudamos a comunidades. Bueno, tú ves el mundo con una ilusión diferente, sí. ¿Cierto? Ajá. Esa ilusión del joven, que rico que no se pierda, pero en la adultez también, qué rico que se vea racional. Con lentes de pies en la tierra, sin quitarte los lentes del visionario. A mí me encantan los lentes del visionario, sí. Y creo que esos lentes del visionario son los que hacen que tú puedas manifestar. Que tú un día estés pensando en nada y digas, voy a crear un podcast donde voy a invitar a muchas personas. Ojalá que tenga unos invitados así como que de este estilo, porque es curioso, la mayoría de mis invitados se van por ese lado, como que conectamos por esa misma como energía de, oye, sí, mira, lucha por lo que quieres, estás haciendo las cosas bien, atrae, no sé qué, y me pasa mucho con mis pacientes. Entonces yo te decía, como desde el principio pensaste que eras o creías que ibas a ser odontóloga, pero ¿cómo se va a esta odontología que muy pocos conocemos? Porque yo tampoco conocía que... Pues yo primero tuve que sentirme un poquito harta de la odontología y me peleé con ella. Para ese punto yo ya sabía que fue cuando dentales. Quedaste, o sea, acababas de tener a tu hijo. Sí, más o menos el niño tenía quizás 2, 3 años, hoy en día tiene 13. Y yo pensaba que iba a ser como antes y 3 años después dije, no va a ser como antes. Todo ha cambiado y yo soy quien tengo que ajustar cosas. Okay. Y allí, en ese punto, pues la vida profesional me había llevado a los implantes dentales desde el área comercial. Yo comencé vendiendo implantes, haciendo antesala con mis colegas, ofreciendo implantes dentales y ya estaba en el punto en el que yo colocaba implantes dentales y me gustaba la rehabilitación. Ya en ese punto no quería ser odontopediatra. Claro. Porque además comencé mi consulta en un barrio donde habían muchos adultos mayores, entonces me empezó a llegar mucho adulto mayor con prótesis, que el manejo de ese paciente es complejo, durísimo. Las prótesis son complejas y bueno, la curva de aprendizaje se fue yendo por ahí y pues ya manejaba como este tema de implantes. Y en algún punto de mi vida dije, ok, ¿a qué fue que vine? A poner implantes, a gastarme cuánto tiempo creando un perfil de emergencia que para los no odontólogos son 3 o 4 milímetros de encía que marcan completamente la diferencia en una sonrisa, pero que al final el paciente también no lo ve o no lo siente o puede que no lo entienda. Sí, es mínimo, o sea.
Y no ven la necesidad. Sí, bueno, Solucioname, puedes explicar ajá. qué objetivo tiene ese perfil, pero si al final mi cuestionamiento era, y yo me gasto 4 meses creando este perfil de emergencia, si el paciente no se cepilla, si el paciente come así, come así, se daña el trabajo. Pero llegué más allá, dije, ok, y yo con este perfil de emergencia, esta sonrisa tan linda, pero el paciente está muerto por dentro, el paciente está deprimido, igual se quiere separar, igual se quiere quitar la vida, igual sus ojos no brillan como yo quiero que brille su sonrisa, ¿qué más hay? Entonces ahí empecé en mi búsqueda y me sentí súper perdida. Tuve un año que fue el 2019 en donde yo quise tirar la toalla de todo. Cerré mi consulta de 10 años. No lo puedo creer. Cerré el consultorio de 10 años porque esa Karen, mamá profesional, colapsó. No lo dabas. Tú creías que no lo dabas. Tuve que priorizar y dije, ok, cojo mi versión mamá, mi versión esposa, mi versión hogar, porque al final esto pesa más. Recuerdo mucho que mi papá me decía en algún momento, si tu empresa se cae, tú vas a poder crear una nueva en un lugar mejor, con equipos mejores, con un logo más lindo, con una marca más linda. Pero si tu familia, tu hijo, no es, o sea, es un solo chance aquí. Entonces, eso fue un momento durísimo en mi vida. Y como decías tú, el que pide, se le da. Y yo llegué a un punto en donde pedí con claridad, Dios, necesito algo que me engrane esto, porque sí, me gusta la odontología desde toda mi vida, pero me gusta el coaching, me gusta la nutrición. Yo en este punto estaba haciendo, no sé, talleres de salud femenina, hablando de copa menstrual, menstruación digna y sostenible, entonces también alrededor todo, pero mamita, no va a seguir ejerciendo la odontología, la presión, todo lo que estudiaste y ahora vas a hacer talleres. Entonces todo eso me fue gestionando a mí, se fue gestando un deseo de ir más allá de los dientes y de entender cómo desde nuestra profesión nosotros podemos llegar a muchísimo más allá, inclusive más allá del órgano, y hoy en día en mi proceso estoy llegando a la emoción. Imagínate. Para lo que ha llegado un equipo de trabajo, porque obviamente pues yo no puedo manejar todo. Pero para resumirte el tema, lo que sucedió fue que lo pedí claro y dije, necesito algo que me amalgame esto, esta pasión del coaching, el bienestar. Entendía que el vehículo era el bienestar y poderlo hacer desde la odontología. Luego la odontología era lo que me generaba dinero. Pero yo me sentía feliz aquí, no aquí, ¿cierto? Aparte dicen que los odontólogos somos como una especie de psicólogos. Sí. Y te tengo una historia para eso. ¿Por qué le llamo sofá morado? Bueno, porque este era el sofacito que comencé y la gente lo primero que... Yo tenía un espacio, un escritorio chiquito, pero la gente no veía el escritorio, sino lo primero que llegaban era al sofá y se sentaban. Y yo, bueno, entonces hagamos la consulta. Y yo sentada en la otra silla. ¿Y por qué vienes? No, me separé, no sé qué, me hice más. Y yo, ¿en qué momento va a hablar algo de odontología? ¿Qué necesitas de los dientes? Y quiero un cambio. Lo último que dice, quiero un cambio. Ah, ok. Entonces ya obviamente ahí uno entra, pero nosotros somos... Y así fue como empezaste a replantear el concepto del sofá morado, porque aquí te contaron muchas historias. Porque así como nos conocimos tú y yo. Sí, de hecho lo que a mí me llamó la atención, porque bueno, nosotras nos conocimos por medio de Lili Pérez y otra amiga coach que es Jessie, y ellas en la pandemia pues todos quedamos como quietos, ¿no? Justo antes de la pandemia mi petición grande fue, ¿a qué fue que vine? Como que me lo recuerdas porque no lo tengo claro. Y aquí, luego de un trabajo interesante personal, logré entender que tenemos muchos cuerpos, un cuerpo físico, uno mental, uno emocional, nuestro espíritu, y que yo tengo que trabajar en todos para poder estar en balance, y que no siempre todo va a estar perfecto, y que hice un ejercicio súper interesante, que será chévere que puedas compartir con todos tus seguidores, que es el círculo de la vida, en donde te ves con tus diferentes roles. Y claro, en ese momento de crisis existencial que tenía yo, no era un círculo, era como una estrella, pero el análisis que yo pude hacer aquí, obvio con acompañamiento, porque
porque nada de esto lo puedes hacer solo. Sí, solo, guía. El análisis que yo hice ahí fue, así la llanta esté pinchada, sigue rodando. Sigue rodando. Wow. Ajá. Y si tú manejas mucho con esa llanta pinchada, se puede dañar la llanta, pero ella sigue rodando. La vida sigue. Y tú en tus diferentes roles puedes estar en uno no tan cómoda, pero la vida sigue. No te va a esperar a que tú encuentres el equilibrio para ser la mejor mamá, la mejor especialista, la mejor esposa, la divina, siempre perfectas. Y la vida sigue y tú tienes que seguir en ese ritmo también. O decir, frenamos un poquito, vamos a parar un poquito este ritmo y cómo quiero construir esta vida. Ese fue mi momentum, cuando yo descubrí que yo podía generar ese control y que podía modificar cosas. Y en esa petición entendí claramente como que mi propósito es cambiar el mundo con la sonrisa de las personas. ¿Y cómo lo voy a lograr? Ok, primero siendo una buena persona, trabajando en mí, no dándome tan duro, porque uno de mamá parando cuando tengo que parar. Sí, nos damos muy duro, Martica, yo no sé, es una responsabilidad muy grande ser madre. Y creo que la maternidad te cambia todas las preguntas también. No, Dios. ¿Cierto? Llegaste a donde era. La maternidad te cambia la forma de la vida. Pero ¿por qué te decía que cómo nos conocimos? Porque nos conocíamos en redes, pero llegó un punto hasta hace poco que nos conocimos en persona y nos abrazamos así como que, ¿cómo así? O sea, como desde pandemia. Como si nos conociéramos de toda la vida. Ajá. Y tú y yo empecé a hablar. Y tú empezaste a hablar. Y todo llegaba a que los hijos. A mí me marcó muchísimo ser mamá. Porque yo era un alma libre, yo hacía todo lo que yo pensaba que estaba bien, creaba, soñaba, no sé qué, construía, tal. Ya la gente dice como, la vida te cambia cuando te casas. Ok, pero igual sigues siendo tú. Pero cuando tú eres mamá, yo no sé, es como que suben un taco. Sí. Además que desde la neurociencia nuestro cerebro cambia un montón desde que somos mamás. Sí, cambia toda la parte hormonal y nuestro cerebro cambia un montón. O sea, ¿te pasaba que de pronto tú estás haciendo algo y dices, cuidado que el bebé va a meter el dedo en... No, una vez como que... un sexto sentido. Mi esposo como todo, yo estaba así como que se va a despertar. Y mi esposo era como, ya, o sea, deja de ser paranoica. Sí, ¿no? Y yo, es algo qué que sentimos en el cuerpo. La maternidad te trae a la vida mucho. Yo recuerdo mucho cuando mis senos eran los que me decían los ritmos de mi hijo. Y el estar conectada con tu cuerpo hace parte de ese proceso de autoconocimiento. Yo pienso que la vida es como un colegio y que tienes muchas materias, ¿no? Y que tú puedes escoger, como en la universidad, qué materias te guste, no, porque no ser mamá también está bien, ¿cierto? Sí. Y también tendrás otras formas de transformarte y la vida te las va a dar si no las vas a buscar de todas formas. En definitiva, todas estas escuelas, el matrimonio, la vida profesional, la maternidad, nos va como moldeando para que tú puedas cumplir tu propósito. Así no sepas bien cuál es. Eso lo tengo claro. La vida lo tiene el universo, Dios lo tiene todo súper organizado. Volviendo a mi historia, pues yo estaba en este momento donde estaba como perdida, pero tenía muchas herramientas, una maleta muy pesada. En mi proceso lo que hice fue empezar a desocupar esta maleta, priorizar, y cuando atendí lo que quería priorizar, dije, ahora sí, con esto en orden, puedo enfocarme en esta versión, en este rol de Karen profesional. ¿Qué quieres, Karen? Ok, ¿quieres cambiar el mundo con la sonrisa de las personas? ¿Cómo lo vas a hacer? Listo, sí, la odontología sí era lo mío. Volvimos a la odontología. Y aquí encuentro dos cosas muy importantes en esa maleta de herramientas, que fue la odontología neurofocal y principalmente la biodescodificación emocional desde los dientes. Eso fue un momento grandísimo para mí porque entendí cómo las emociones pueden generar enfermedades y cómo tu cuerpo se expresa con lo que sientes o como cuando no gestionas lo que sientes. Y aquí empecé como este concepto de odontología holística y de ir más allá de los dientes,
Hoy en día estoy rodeada de un equipo maravilloso con medicina biorreguladora, con fonoaudiología, con fisioterapia, con terapia emocional y angelical. Y pues vamos creciendo todavía más porque hay un proyecto muy interesante que va a salir pronto, en donde nos unimos para ayudarle a las personas a sonreír, para que cada persona haga el aporte para cambiar el mundo, como necesite hacerlo. ¡Qué lindo, qué lindo! Ya me dijiste que obviamente estás en constante transformación, ¿no? Ahorita, obviamente, entraste como a un momento en que tuviste que parar, pero ya estás retomando y te vas a trasladar para un lugar más grande, donde ya van a estar todo ese equipo centralizado. ¿Qué hace la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación es súper interesante. Yo creo que para entenderla me gustaría invitarlos a este ejercicio. Okay. Imagínense que yo tengo un limón aquí, verdecito, súper maduro, está súper jugoso. ya me están saliendo. Perfecto. Yo te corto este limón y sus jugos salen. Y aquí no hay un limón y tienes saliva en tu boca. Sí. Tu cerebro, que no ha visto un limón, pero se lo imagina, mandó una orden para que tus glándulas salivares produjeran saliva como un mecanismo de protección del pH de tu boca, ¿cierto? Ante un alimento. Ante un estímulo, que en este caso sería un alimento ácido. Oye, pero aquí que uno se puede imaginar hasta el sabor y cómo lo está cortando y todo. Pero aquí no hay un limón. Entonces tu cerebro creó una realidad y mandó una información biológica para que tu cuerpo reaccionara a eso. Si tu experiencia con el limón es buena, si te encantan las limonadas, te encantan las luladas, te gustan los ácidos, tú vas a decir, qué rico, me hiciste dar sed con este ejercicio. Pero si tu experiencia no es tan buena, no te va tan bien con los ácidos, y tú dices, está como este ejercicio, no, me generó mucha saliva y no me gustó, pues la sensación también es diferente. Una es placentera y otra es de disgusto. ¿Y cómo si aquí no hay un limón? Lo mismo sucede cuando estás en ira, o cuando estás en tristeza, o cuando estás en miedo y tú no logras gestionar estas emociones. Si tú estás en una ira constante, tu cerebro está recordando esa historia que te mantiene en ira constante, que aquí viene el concepto de salud mental. Sí. ¿Cierto? Porque las emociones se sienten y son tan claras como que es de día o es de noche. No sé, tienes el pelo negro, yo tengo el pelo mono, sí, es un hecho. Son emociones. Y tenemos la libertad de estar tristes, de estar felices, de sentir asco, de sentir miedo, porque son emociones y esto es lo que nos hace vivos y a eso vinimos, a disfrutar esto. Pero cómo las gestionas es la respuesta que va a dar tu cuerpo a esa emoción. Entonces, si tú estás en ira, en algo, en una historia o en alguna situación, que además tenemos la capacidad de viajar en el tiempo. Sí, de volver a sentir. No la pasamos, mismo. Es que me hicieron, ¿hace cuánto pasó eso? No, yo tenía como 18 años. ¿Y cuántos tienes? No, 50. O sea, llevas cuántos años en esta historia manteniéndote en esa ira. Y el cerebro no entiende si eso es real o no, porque te está creando tu realidad. Y él está diciendo, no, pues como está en ira, tenemos que estar alertas, tenemos que estar en defensa. Entonces le está diciendo a tu hígado que tiene que estar procesando diferente todos sus compuestos, le está diciendo a los riñones que tienen que estar alerta, entonces tus niveles de cortisol están altos y llega un punto en el que te enfermas, porque incluso los mismos compuestos o toxinas o bueno, todos los neurotransmisores y toda esta información química, física y biológica en tu cuerpo colapsa y se convierte en una toxina. Entonces aquí se expresa de forma biológica la enfermedad. Okay. Eso está súper estudiado y hay muchas terapias que se pueden relacionar y que relacionan el síntoma con una emoción. Pero y como de los dientes, que tiene que ver los dientes, okay, entonces ahí va mi siguiente a la medicina tradicional china. ¿Tú has visto que ponen acupuntura en los meridianos de acupuntura? Que son canales energéticos, porque somos energía, eso también lo tenemos más claro. comprobado.
Y de los 21 canales principales de acupuntura, 12 pasan por la boca. Entonces no podemos, si entendemos que un acupunturista pone una agujita en el dedo gordo del pie y a ti te quita el dolor de cabeza, ¿cierto? Sí. No sabemos bien cómo funciona, pero funciona. Sí. O te tocas este punto de acá, esa expresión, y te quita el dolor de cabeza. Sí. O te tocas acá, este punto entre las cejas, y te baja la tensión. ¿Y cómo? Si me estás tocando el dedo, ¿cómo funciona en mi cabeza? Por esos canales de energéticos. De los 21 principales, 12 pasan por la boca. No podemos pretender que lo que hacemos en boca no tiene un impacto a larga distancia en el cuerpo. Entonces aquí viene la odontología neurofocal y biológica, donde hay una relación diente-órgano. Todo lo que nosotros hagamos en boca va a tener un impacto positivo o negativo en el cuerpo. Y luego, en medicina tradicional china, ellos muy sabios nos dijeron, bueno, pues cada emoción en cada órgano hay una relación, hay un sabor, una víscera, un órgano. Ellos relacionan por grupos y en estos grupos hay emociones. Entonces, hace ya más o menos unos 15 o 20 años, el doctor Christian Beyer, que es un odontólogo, que se especializó en toda esta parte de bio-neuroemoción, dijo, bueno, y si los chinos me dijeron que diente, órgano, acá me están diciendo qué emoción, pues qué va a pasar con las emociones en los dientes. Entonces él empezó a coger su consulta de toda la vida y empezó a encontrar patrones, en donde los pacientes que tenían algo en su diente 21, había algún rollo con mamá. El 11 había alguna historia con papá. ¿Sí? Y empezó a encontrar patrones en donde se empieza a decodificar toda esta información. Entonces, ¿qué sucede en mi consulta? Pues tú llegas porque necesitas un implante, un diente, ¿verdad? Yo busco mi equipo odontológico, función, que es lo que me encanta que tú haces, todo este tema de función, respiración. Entonces aquí también compartimos un montón porque no puedo llegar al bienestar sin ver la función. Y luego paso del diente al órgano, entonces aquí necesito otros especialistas, el médico bioregulador que desinflama al paciente, la fonoaudióloga que le va a ayudar con esa función, fisio que nos ayuda con alguna lesión, ¿cierto? Y luego la relación diente-órgano-emoción, en donde yo viendo la panorámica puedo saber qué preguntar. La biodescodificación no es que yo te diga como si te leyera las cartas, yo no te leo los dientes. A veces lo dicen. Y pues lo de brujita, de pronto sí lo tengo. Ok. Y sí, creo que en alguna vida pasada pude haberlo sido porque me encantan los aromas, la fitoterapia, las plantas, los rituales, la sororidad y lo que sucede las velas, nosotras, las velas, los ángeles. Yo soy apasionada por eso. Pero lo que sucede en biodescodificación es que yo le empiezo a preguntar al paciente o tengo la palabra precisa y el paciente suelta. ¿Sí? Por ejemplo, alguna vez atendí a una paciente con una enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías, pérdida de hueso, pérdida de sangrado gingival, y había mucha movilidad. Y esto está relacionado con la autoimagen, el autocuidado, el amor propio. Y mira que mucha gente dice, pero es que mi mamá y mi papá sufrieron de eso. Y yo, pero tú no tienes que sufrir de eso solo porque ellos sufrieron. Podemos decidirlo, sí. No, pero es que ya me habían dicho, entonces sáqueme los dientes. Sí, pues ya no es como antes, que se le movió este diente, se lo saco y le hago un puente. Esta visión holística me permite a mí, a ese paciente que me está diciendo eso, que yo le digo, oye, comenzando que tu sistema digestivo comienza en la boca y termina en el ano. La microbiota, la respiración, el cepillado, donde se acumula comida, todo esto está afectando aquí. Pero si aquí está inflamado, el colon también está inflamado. Entonces hay que mirar más allá. El riesgo, si es un paciente diabético, bruxismo, si es un paciente me pasa mucho con trauma, hay mucha relación, normalmente están inflamados. Normal.
hay más, o sea, esta es una invitación a que miremos más allá del diente. Así que, bruxismo, te pongo una placa. No, bueno, ¿y qué tal si respiramos mejor? ¿Qué tal si miramos cómo está la mordida? Sueño, ¿qué tal que el paciente... hábitos. Exacto, no está reparando en su sueño. De pronto el paciente está en un proceso inflamatorio, tiene su sistema nervioso desbalanceado. Ok, esto me permite ver más allá, no tengo que hacer todo yo, para eso busco las personas que saben de esos temas, pero sí la odontología holística es como ese punto en donde tú encuentras las alertas, algo está pasando aquí. Entonces, eso es diente órgano. Y diente órgano emoción, pues la parte de periodoncia representa autocuidado, amor propio. Y ella, lo primero que me dijo fue, es que yo sé que estoy descuidada, yo necesito hacerme esto, pero yo no he venido porque me da mucho miedo. Y ella estaba muy nerviosa, entonces antes de entrar, pues yo toco al paciente, hago un poco de contacto, porque busco que sea un proceso más amoroso, ¿no? Porque pues ir al odontólogo, chévere, no es. Qué pereza, uno no está viendo, le está metiendo las manos. Pero el punto clave fue que, como yo tenía esta información, yo le dije, quiero decirte que estás siendo muy valiente, porque esto que estás haciendo con esta limpieza es el acto de amor propio más grande que estás haciendo por ti este mes. Y ella, al conectarse con eso, soltó muchas lágrimas y dijo, y además sé que tengo que ir al ginecólogo, sé que tengo que ir al médico, sé que tengo que comer mejor, sé que tal, pero, y suelta toda una historia. Entonces ya yo me quito guantes y comenzamos terapia. Muy bien. Y pasamos un poquito como a esa parte emocional, porque al final es la pregunta que yo me hacía. Sí, muy lindos los dientes, pero si yo no le ayudo a este paciente a que se sienta vibrando con esta vida, no va a sonreír desde adentro. Y así comenzamos. Así comenzamos desde adentro. Y si les gustó toda esta información, porque nos quedamos cortas, este tema es para más, pueden seguir a la doctora K en Instagram, soy doctora K. Coméntenme o escríbanme o manden un mensajito diciendo que quieren otro podcast, la segunda parte de este podcast, para más información. Síganme, compartan y denle suscribir a este podcast que se llama De Dientes para Afuera con Marta Ospina. Bye.